Aunque parece un tema trillado, ¿no? Quizás para nosotros, pero para todas las denominaciones. Yo recuerdo el tema cuando hablamos de ley, siempre a nosotros, principalmente justamente adventistas del séptimo día, ya enseguida se nos tilda, ¿no? Legalistas. Pero por el otro lado, ese equilibrio, cómo cuesta que la gente lo entienda. Por eso me gustaría que repasemos un poquitito, que resaltemos un poquito lo que el autor quiere mencionar allí. ¿Por qué en este transitar del camino, el camino de la fe, la ley tiene un rol importante, las promesas tienen un rol importante, y entonces sigamos entendiendo un poquitito más el efecto de la ley y entonces cómo con las promesas podemos salir adelante, ¿no? Sí, bueno, cuando estabas hablando de esta palabra del equilibrio, me vino a Sí, la mente una ilustración que usaba un poquito Lutero. sí, Decía que esto de encontrar el punto de la justificación por la fe era como subir un borracho a un caballo. Uno lo empuja de un lado y se cae por el otro, ajá, ¿verdad? ajá, Entonces como que cuesta ajá, encontrar el punto, el equilibrio. Pero yo creo que la palabra es muy clara, o sea que si uno entiende bien al apóstol Pablo, entiende bien el mensaje bíblico, inspirado por Dios, no solamente el apóstol Pablo, sino todo lo que aparece en el Antiguo Testamento al respecto, no tiene cómo equivocarse, ¿no? Porque es claro el camino. ujú, Y desde este punto de vista, digamos que la ley tiene su lugar dentro del plan de salvación. No como la veían los judíos, que era el medio el medio. para obtener la salvación, sino más bien para mostrarnos cómo está nuestra condición. Ujú, Por otro lado, Roberto, yo no sé cómo lo ves, pero a mí me parece que la ley, en cierta manera, es lo mínimo que nosotros podemos hacer, cumplir la ley, lo mínimo, si lo miramos de una manera. ujú. Porque si uno mira, una persona que no hace absolutamente nada, podríamos decir, alguien que está en el cementerio, ya guarda 8 mandamientos, y hasta podríamos decir 9 porque descansa el sábado también. Ajá. El único verbo que se aplica es honrar a los padres, digamos, es el único que quedaría que hay que hacer algo. Ujú, Los otros hay que dejar de hacer. ujú. Entonces, yo veo que esa es la base, lo mínimo, porque también el apóstol Pablo declara que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O Claro. sea, ya no se trata solamente de no hacer, sino también de hacer. Ujú, Y después hay un concepto superador todavía, que todo lo que no es de fe es pecado. claro. O sea, no solamente lo que yo hago, sino la actitud con lo que yo lo hago. Yo te comentaba más por el tema, viste, vivimos en una sociedad donde todo ahora es subjetivo, la tendencia es a la subjetividad, donde la verdad es casi verdad, donde cada uno da su aspecto, y entonces por eso digo, en la ausencia de referentes, Ujú. hoy es necesario decir, bueno, en este transitar de la fe, muchas denominaciones justamente hablan, digamos, no hacen énfasis en la necesidad de una ley, de un referente en ese transitar. Por eso me gusta lo que el autor menciona, si ustedes me acompañan, ¿cierto? Allí en el día domingo, después de la preguntita, de la letrita en negro, después de los espacios en blancos, dice allí, la ley ordena cómo deben vivir los que están dentro del pacto de Dios. Y expresa todavía un poquitito más, dice, la ley regula, la vida dentro del pacto. Me gusta esa frase, ¿no? Dice, Ujú. linda idea, es decir, por un lado nos enseña, nos ordena cómo debemos vivir, y otro lado nos regula. Es decir, hoy, es decir, si le quitamos la ley, no tenemos referente, no tenemos regulador, no tenemos Y yo te un invitaría a parámetro. que miremos de la otra manera. ¿Qué Ajá. pasaría si todos guardáramos la ley? Ujú. ¿Has pensado alguna vez? No haría falta ejército, no haría falta armas, no habría tantos problemas en los hogares. Ujú. Sería un paraíso, el mundo sería un paraíso, literalmente, con guardar solo 10 mandamientos en los que no hay que hacer. Pero bueno, está claro para nuestros oyentes, para nosotros, que no es la realidad que nos toca vivir a cotidiano, que el mundo ha perdido esta referencia y que por último caemos en que cada uno es su propia ley, cada uno hace su propia ley, cada uno determina qué está bien y qué está mal, o sea, Ujú. se pone en lugar de Dios, porque por último Dios es el que establece los principios del bien y qué está mal, pero ahora la persona se pone en esa posición. Ujú. Desde la perspectiva cristiana nosotros podemos decidir si voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo, pero no puedo determinar qué está bien y qué está mal. Eso lo hace Dios, Claro. a partir de su ley, entre otras cosas, ¿verdad? Pero es como se acaba de mencionar, ¿no? Como acabas de decir, estamos en un mundo que es anti-ley, podríamos decir que está contra la ley, Ujú. que no quiere límites, Ujú.
que pretende hacer su propia ley, su propia vida, tomar sus decisiones, determinar por sí mismo qué está bien y qué está mal. Y bueno, esa es la sociedad que nos toca vivir, Claro. y las consecuencias creo que las vemos claramente. Este referente, conforme a lo que el autor menciona allí, ¿cierto? Saltando ahí el versículo de Gálatas capítulo 3, verso 23, dice que antes que viniese la fe estábamos confinados, encerrados bajo la ley, presenta, ¿no? Y entonces es un poquitito lo resultante, ¿no? Es decir, ¿qué significa por qué antes que viniese la fe estábamos confinados ante la ley? Es decir, por un lado vemos la ley necesaria como referente, la ley reordenando, ¿cierto?, nuestra vida en la relación de pacto con Dios. Yo deseo ahora hacer aquellas cosas que agradan a Dios, yo deseo tener una relación de amor con Dios, pero por un lado entonces reordena mi vida, pero por otro lado me dice justamente Pablo, lo resalta el autor, estoy condenado por la ley. ¿Cómo es eso? Y entonces, ¿qué papel juega allí, ¿cierto? Las promesas, la fe. Bueno, evidentemente el apóstol Pablo está hablando a las personas que estaban en Galacia y que eran de ascendencia judía y que habían caído un poco quizás influenciados por estos judaizantes en volver, ¿no es cierto?, a tomar la ley como medio de salvación. Y lo que Pablo le dice es muy simple, no, tranquilo, la ley no te salva, la ley te muestra tu pecado, la ley te muestra claramente en la situación en la que estás pecaminosa. La ley es el medio, después él aclara un poco más adelante para llevarnos a Cristo. Por otro lado, en la mentalidad judía, digamos como que había un orden de autoridad en los patriarcas. O sea, cuanto más antiguo el patriarca, como que había mayor autoridad, ¿no? Sería largo explicar ahora, pero se dieron situaciones donde Jesús mismo aprovechó este concepto que tenían ellos. Por ejemplo, Abraham era de mayor autoridad que Moisés. Entonces, esa es la estrategia de Pablo. Presenta la promesa a Abraham, que tiene mayor autoridad que Moisés, por encima de la ley a Moisés. Claro. Y entonces, como en definitiva estableciendo la justificación por la fe, tiene mayor autoridad que el tema de la ley. Y por último, la ley encaja, pero con un rol inferior en el plan de salvación, llevándonos a Cristo, llevándonos a aceptar a Jesucristo por la fe. Es un ejemplo que para nosotros nos cuesta entenderlo, ¿no? El que coloca ahí Pablo, pero para el contexto de la cultura del momento, el tema de las edades jugaba un rol importante para entenderlo, ¿no? Y aquí el autor menciona justamente que Pablo usa la frase bajo la ley 2 veces en su carta, y el contexto sugiere, dice, 2 connotaciones diferentes. Una, la que mencionaste recién, bajo la ley como un modo alternativo de salvación. Es decir, estamos nosotros ahora bajo la ley, entonces estamos eximidos, ¿cierto?, de allí, diríamos, de pecado. Ellos ya de por sí estaban salvos por estar bajo la ley, ¿no? Era un pueblo bendecido ya por tener la ley. Y entonces por el otro lado dice, bajo la ley en el sentido de estar bajo su condenación. Por un lado como un medio alternativo, es decir, ya no necesitaban de la muerte del Cordero Pascual, ya no necesitaban de Cristo muriendo, ¿cierto?, por los pecados de ellos, porque a través de sus obras se salvaban, y ahora aparece allí en el sentido de estar bajo su condenación. Y eso es lo que quizás cuesta tanto a la gente, quizás más entender también. Es decir, por un lado, la ley reordenando mi vida, mostrándome, ¿cierto?, justamente el camino, mostrándome el reflejo del carácter de Dios, y por el otro lado, entonces también condenándome. Eso es difícil, pero es necesario. Sí, totalmente. O sea, la ley cumple ambos efectos, ¿no? Por un lado es un anclaje relacional, porque básicamente la ley tiene que ver con mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo. Y por otro lado, claro, al transgredirla, estoy en una situación de pecado. La definición clásica, ¿no es cierto?, de pecado, transgresión de la ley. Así que, por un lado, me protege en la medida que yo estoy dentro de la ley, pero cuando estoy fuera de ella, estoy totalmente desprotegido. Y bueno, el punto es que no hay justo ni a uno, o sea, todos somos pecadores, todos estamos desprotegidos y todos necesitamos una ayuda extra, porque con la ley no llegamos, con la ley no se puede, ese no es el camino. Hay que ver por otra manera, ¿no? Que es más antiguo que la misma ley. ¿Qué pasó? Hay que decirlo, la ley se escribe
allí en el éxodo del pueblo de Israel y se la dan a Moisés, pero la ley existía de antes. O sea, los conceptos de la ley son desde la creación y se lo pueden encontrar en el Antiguo Testamento antes que se lo entregara. Ahí se lo escribe, pero los principios estaban desde el principio, ¿no? O sea, los principios de la ley estaban desde el comienzo de la creación. Pasamos de la cultura oral a la cultura escrita. Claro. En cierto sentido. Pero, o sea, siempre estuvieron, ¿no? Sí, sí. No era algo novedoso. Por tradición venían Claro. ellos. Lo novedoso es que Dios lo escribiera, pero ya, la gente lo conocía, claro. En una situación de cientos de años de esclavitud, me imagino en el pueblo de Israel el tema de la ley se habrá ido perdiendo. Y bueno, cuando reciben la tabla de la ley era un momento realmente significativo. Justamente el autor, en la última parte del día lunes, Jorge, menciona allí que toda la ley tiene demandas. Me gusta eso, porque por un lado dice la ley demanda. Demanda una conducta, ¿cierto? Mientras yo esté cumpliendo esas demandas, la ley me protege, la ley me guía, la ley me orienta, la ley me reordena, la ley me conduce. Ahora, si yo infrinjo esas demandas, entonces ahí está el problema, ¿no? La ley entonces me condena. Y qué lindo que podamos entender, el tema es que aunque de repente no estemos de acuerdo con la ley, tengamos que obedecerla por fe. Porque muchas veces nosotros, muchas cosas, ¿cierto? Por ahí estoy pensando en la ley de tránsito, ¿no? ¿Cuántas veces de repente dice, pero ¿por qué esta velocidad acá? ¿O por qué no puedo cruzarme aquí? Es decir, y uno tiene que creer. Alguien hizo allí, colocó la línea, colocó el cartel, y debo creer que eso es lo mejor para justamente al transitar en ese pedazo. ¿Cierto? Ahora, que me protege, que me cuida. Correcto. Lo llamativo de esto quizás, Roberto, es que muchos terminan tomando que esta actitud de respeto a la ley es legalismo. Claro. Yo quisiera que entendamos un poquito qué quiere decir legalista, o sea, de qué se está hablando cuando se dice fulano es legalista. El legalismo... ¿Sabés qué? Lo dejamos para el siguiente bloque allí, entonces vos me explicás bien qué legalismo con tranquilidad, porque justo estamos ya allí para escuchar algo musical y entonces nos introducimos de vuelta en este repaso de la lección.